Con la titular del INSEP, la funcionaria Irene Unrauf, quien en la jornada de ayer presentó una denuncia contra el exministro de Economía y también Servicios Públicos de la provincia del Chaco, Gustavo Pérez Pons, por irregularidades en el pago de seguros. Buenos días, Irene. Bienvenida a la mañana de Atlantis FM y de Sensación FM de la Ciudad de Resistencia y de Eclipse FM de la localidad de Basail. Martín Sánchez y Walter Mespulete saludan. Irene, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días para vos, para tu equipo y para toda la audiencia. Bien, Irene, en la jornada de ayer hicieron una presentación en la justicia por este tema de una deuda impresionante que han dejado la gestión anterior al INSEP y sobre todo dirigida al exministro de Economía Santiago Pérez Pons y también integrantes del directorio del INSEP de entre los años 2020 y 2023. ¿Qué nos puedes ampliar sobre ello, Irene? Sí, me parece que es importante primero referirnos a la primera conferencia de prensa que hice los primeros días de enero, cuando anuncié a la ciudadanía en general y a los afiliados en particular en qué estado encontré el INSEP. En esa oportunidad informé que recibíamos un INSEP con una deuda consolidada al 31 de diciembre del 2023 de 11.391 millones de pesos, una deuda flotante de 20.000 millones de pesos y una deuda en materia de seguro de más de 500 millones de pesos. Por supuesto que a partir de ese día comenzamos a trabajar en la gestión y en materia de seguros, obviamente no solamente nos preocupó por lo que significa el cobro de un seguro de vida obligatorio o colectivo para nuestros afiliados ante la contingencia de la pérdida de un ser querido, sino que nos hemos ocupado seriamente en el trabajo de investigación y llegamos al punto de que evidentemente al 30 de junio, tal como lo informáramos, las gestiones anteriores no pagaron los seguros de vida que correspondían y que debían ser abonados en tiempo y forma a los afiliados activos y pasivos. Nosotros, al 30 de junio, pudimos informar a la sociedad que esta gestión de gobierno pagó los seguros que quedaban pendientes del 2021, los del 2022 y todos los seguros del año 2023. Pagamos prácticamente el 89% de todos los seguros que no se pagó el año pasado. Pero obviamente esto tiene consecuencias. Al no haberse pagado en tiempo y forma, todos los seguros han tenido actualizaciones. Muchos de ellos fueron a trámites judiciales, es decir, teníamos el reclamo de los afiliados, las acciones judiciales que llegaban todos los días para que cumpliéramos con esa manda judicial. Bueno, nosotros lo hicimos. Y obviamente que la pregunta de rigor es, si teníamos la gente reclamando, si teníamos las acciones judiciales que llegaban todos los días para que paguemos los seguros de años anteriores, si teníamos incluso la información documentada de que nosotros pagamos estos seguros atrasados, ¿qué es lo que correspondía hacer? Hacer la denuncia penal pertinente. ¿Para qué? Para que la justicia investigue qué es lo que pasó. ¿Por qué no se pagaron los seguros? ¿No mandaron los recursos desde el Ministerio de Economía? Por eso la denuncia contra el exministro de Economía Pérez Pons. Si mandó los recursos, el directorio no los utilizó esos recursos para otra cuestión que no era cumplir con el fin específico para el que habían sido descontados a nuestros afiliados activos y pasivos. Esta es la denuncia que estamos haciendo. Porque te vuelvo a repetir, acá hay un daño inconmensurable en las arcas del Estado público y sobre todo en el INSEP. Seguros que por ahí tendrían que haber sido de mero trámite, terminamos por las acciones judiciales pagando un 1.336% de más, porque no pagaron las gestiones anteriores. Entonces, a ver, lo que queremos es saber qué pasó.
cómo se utilizaron la plata, mandaron los recursos, si no lo hicieron, es lo que nosotros hicimos ahora y estamos pidiendo, incluso en la denuncia que presenté en el día de ayer, una pericia contable para poder determinar con precisión cuál fue el daño patrimonial que se le hizo al organismo por no haber pagado en tiempo y forma estos recursos que se les descontaba a los afiliados oportunamente y que tenían que contar con estos medios económicos quizás para superar una difícil situación familiar por la pérdida de un ser querido. Estas son las cosas que yo soy muy cristiana y que uno a veces no las puede comprender. Por eso hago lo que tengo que hacer, la irregularidad administrativa está, el daño patrimonial está a la vista y bueno, voy a la justicia y que la justicia determine las responsabilidades del ex ministro de Economía, como así también de las autoridades del directorio, de los directorios anteriores, porque la denuncia va desde el año 2020 al 2023 y por eso ofrecemos como pruebas también toda la información que está registrada en Tesorería General de la provincia, como así también en todas, informatizada toda la información, y como así también en todas las áreas del organismo. Irene, otra cosa que nos preocupa también fue las dificultades que tuvieron en la legislatura chaqueña en la sesión especial del pasado viernes en no poder conseguir la presencia necesaria de todos los legisladores para tratar el incremento del porcentaje del fondo de alta complejidad en la provincia. ¿Cómo lo ven ustedes desde el INSEP a esta medida negativa de parte de algunos legisladores provinciales? A ver, como digo siempre, nosotros siempre hablamos de nuestra fortaleza, pero también de nuestras dificultades. El Fondo de Alta Complejidad es un fondo que se creó en su momento para cubrir los gastos del 100%, escucha bien, del 100% de todos los gastos que ocasiona una patología o un afiliado, llámese patología oncológica, trasplante, inmunológica, neurológica, etcétera, etcétera, etcétera. El fondo cubre desde la consulta médica, cubre el traslado, cubre la derivación a hospitales de altísima complejidad en Buenos Aires, llámese Italiano, Garra, Fleming, Austral, bueno, todos los hospitales de alta complejidad, el alojamiento, la pensión completa para el afiliado o su acompañante, la medicación, las cirugías, las prótesis y la rehabilitación si correspondiere. Todo eso cubre el Fondo de Alta Complejidad. Hoy por hoy, ¿y por qué hago referencia a esto? Porque mucha gente escucha hablar del FAC pero no sabe qué es. El descuento que se le hace al afiliado es del 1%. En un sueldo promedio de un empleado municipal de 300.000 pesos, el aporte que hace son 3.000 pesos, 3.000 pesos que no cubre un tratamiento de este tipo de gravedad en cuanto a la salud del afiliado. Y obviamente que no es un tema nuevo. Hay muchos sectores, sobre todo los sectores gremiales, que se oponen incluso hasta la discusión del tema. Ellos saben que esto no es de esta gestión. Si entran a la página de INSEP, a la zona de balance, a la página de balance, ya van a poder constatar que el déficit se inició en el año 2014 y que obviamente fue aumentando paulatinamente, a tal punto que era tal la dificultad que tenían otras gestiones de gobierno que hicieron una auditoría en ese momento, allá por el año 2019, y esa auditoría que la hizo una universidad de Buenos Aires marcaba la necesidad de aumentar el monto, porque si no íbamos a terminar desfinanciando el fondo de obra social, que son para las patologías habituales de las prestaciones sanitarias que brinda el INSEP. Y lo llamativo de todo esto es que los que se oponen a la discusión descuentan a sus afiliados el 1 o 1,5%
de los haberes de los trabajadores que dicen defender. Me refiero a los gremios, que sabían, que muchos de ellos fueron parte del directorio, todos sabían que el déficit se había iniciado en el año 2014, pero todos miraron para el costado, todos ellos escondieron la tierra bajo la alfombra. Todos escondieron la tierra bajo la alfombra. Nosotros le brindamos salud con el 1%. Ellos descuentan hasta un 1,5%. ¿Qué prestación brindan? Estas son las discusiones y las mezquindades que se generan en este tipo de discusiones cuando en el medio no está una gestión de gobierno, no deben estar los sectores políticos, en el medio está la gente, está la vida y la salud de la gente. Yo valoro el debate, valoro muchísimo este debate porque por fin estamos poniendo blanco sobre negro en un tema tan sensible como es la salud. Pero el debate tiene que ser serio, tiene que ser despojado de mezquindades políticas, de negociaciones espurias en contra de una gestión. Esto es lo que uno pide. Yo he cumplido, he ido a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, informé, di los números donde participó la oposición y el oficialismo. Por supuesto que el porcentaje es un debate que lo tiene que dar la legislatura provincial porque son representantes del pueblo del Chaco. Y en ese debate los representantes del pueblo del Chaco tienen que saber que estamos hablando de un universo de 275.000 personas que son los afiliados a quienes nosotros brindamos servicio, y que solamente de las 275.000 personas, solamente 130 pagan los aportes, ya sea de obra social o de alta complejidad. Irene. Hay que dar un debate serio, pero evidentemente por lo que leo en los medios, ese debate con la seriedad que amerita el tema, porque vuelvo a insistir, estamos hablando de la salud de la gente, yo no lo veo, por lo Irene, menos no lo veo. ¿Qué tal? Buen día, Martín le saluda. Irene, preguntarle también si usted tiene conocimiento, ahora que tomó justamente la presidencia del INSEP, si en la era justamente de Gustavo Martínez frente a la empresa de SAMEP y también frente al municipio capital de la ciudad de Resistencia, tuvo también retenciones indebidas en lo que tiene que ver con los descuentos automáticos de sus empleados hacia la caja justamente de la obra social, y preguntarle si ese tema que en su momento se había publicado que ya estaba solucionado o en vía de solucionarse, finalmente muy poco o casi nada se llegó a hablar o desarrollar, obviamente si existió o no existió justamente esa retención, y si el municipio o la empresa SAMEP, manejada en aquel entonces por Gustavo Martínez, tenía deuda justamente con la obra social. ¿Sabe algo usted de ese tema? Bueno, eso fue Vox Populi, la legislatura provincial ha reclamado en determinadas oportunidades el incumplimiento por parte de la empresa de SAMEP porque hacía retención indebida de fondos a sus afiliados y no los transfería a la obra social. Durante mucho tiempo ese hecho ocurrió, los empleados de SAMEP tenían todas las prestaciones, pero los recursos no ingresaban, y eso, como en todos lados, vos estás brindando un servicio y no tenés la contraprestación económica y obviamente que resiente la calidad de las prestaciones que brindan. Sí sé que ya hace unos años atrás se firmó un convenio, supuestamente ese convenio fue cumplido en tiempo y forma y que estaba resuelto, pero no se resolvió en mi gestión, todo esto ocurrió en años anteriores. No sé en qué periodo estuvo Gustavo Martínez al frente de SAMEP, pero por lo menos la información oficial que recibí de algunas áreas del organismo, se había hecho un acuerdo de pago y que ese acuerdo se estaba cumpliendo. Irene, en relación a lo que tiene que ver los aportes que hacen los distintos municipios de la provincia del Chaco hacia el INSEP por retenciones de obra social y de aportes jubilatorios, ¿se están cumpliendo normalmente como corresponde?
Sí, el problema es en los municipios son los sueldos. Son sueldos muy bajos. Muchos de ellos sabemos de que muchos de esos contratación que se han hecho, se hacen más que nada para satisfacer una demanda de salud, que es un tema que estamos investigando también, porque hay sueldos que están por debajo del sueldo mínimo vital y móvil. Obviamente que esto amerita un trabajo pormenorizado y obviamente que también desde el Ejecutivo se hacen las retenciones correspondientes por contribuciones que son giradas después al organismo en un cronograma de pago. Pero no es un tema menor. Fíjate vos, yo estaba mirando, me mandan un recibo de sueldo de un empleado que no voy a decir de qué municipio es, donde paga del fondo de alta complejidad 775 pesos. ¿Qué compras con 775 pesos? Un alfajor. Y esto es, no, ni eso, ni un alfajor compras. Pero bueno, este es un ejemplo, de eso puedo dar un montón en distintos municipios de la provincia. Y por eso cuando yo hablo de la seriedad que debe tener el debate, me refiero a estas cosas también, porque todos miraron para el costado durante 10 años, 15 años, todos miraron para el costado, municipios, gremios, conducción del organismo, todos miraron para el costado y sin siquiera ver que por el no pago de las prestaciones, nosotros hoy estamos afrontando también causas judiciales millonarias, millonarias, que las tenemos que cumplir. Correcto. Y todo eso sale del fondo de alta complejidad, porque normalmente los reclamos judicializados son de aquellas personas que tienen este tipo de patologías. Hicieron las acciones legales, la justicia falla y nosotros podemos apelar, pero mientras tanto tenemos que cumplir con la manda judicial. Y a veces digo, algunos dicen algunas cuestiones sin saber realmente cómo funciona todo esto, y acá es un tema, la administración es muy compleja, cada prestador tiene un convenio distinto al otro, hay que trabajarlo individualmente, pero dar una discusión en base a mentiras, porque a ver, vuelvo a insistir, si entran a la página de INSEP están todos los balances donde se puede demostrar el déficit del 2014. Y te digo más, ellos, la gestión anterior, mandaron a hacer una auditoría en el año, creo, si no me equivoco, en el año 2019. Esa auditoría la hizo una universidad de Buenos Aires y Salud, donde ya en esa oportunidad esta auditoría asesoraba y aconsejaba a aumentar los recursos del fondo de alta complejidad, porque iba a terminar desfinanciando las prestaciones comunes de la obra social. Correcto. Estamos hablando del 2019, ¿te imaginas todo lo que pasó en el medio en cuanto a macroeconomía? Esto se agudizó y hoy estamos en esta situación. Irene, pero vuelvo a insistir, yo transparento los números, las decisiones pasan por otro lado, ¿no? Irene, preguntarle también cómo está la situación con los proveedores, porque sabemos que hasta la gestión anterior había muchos proveedores que quedaron, como se dice habitualmente, con el clavo de la cobranza, y otros que quedaron con la esperanza, obviamente, de renovar contratos y demás, sobre todo aquellos que son estos proveedores de las derivaciones hacia Buenos Aires u otras ciudades también, por parte del INSEP, y los convenios también que tiene la obra social con hospitales a nivel nacional. Sí, la verdad es que la gente tiene que saber que es cierto, no pagaron, la gestión anterior no pagó a nadie desde mayo a diciembre, solamente algunos proveedores, pero con mucho diálogo, con mucha gestión, con mucha austeridad, fuimos cumpliendo
y honrando la deuda como el gobernador siempre nos plantea, que para un organismo ser respetado tiene que honrar las deudas. Así lo hicimos, pagamos todas las deudas del 2023, pagamos las deudas de nuestra gestión, estamos prácticamente al día, depende de los convenios que tiene cada prestador, porque algunos cobran a 30 días, o de presentada la factura, otros a 45 días, otros a 60, pero estamos con muchos sobresaltos. Obviamente que los sobresaltos son constantes, pero estamos tratando de cumplir con todos y cada uno de ellos y con un mecanismo distinto quizás, que es a través del diálogo. Es decir, cuando yo tengo alguna dificultad, los llamo, les explico, vemos cómo refinanciamos, pero siempre en el marco del diálogo y del respeto. Que tengo dificultades, muchísimas dificultades, pero todavía estamos bien, pero también, vuelvo a insistir, con los prestadores son nuestras fortalezas porque hemos podido ir regularizando paulatinamente las deudas, pero seguimos con una gran dificultad y debilidad, que es justamente todo lo que refiere al fondo de alta complejidad, que hace referencia precisamente a los hospitales. Yo tengo muchas discusiones, muchos diálogos, muchas conciliaciones, y al principio de este año nosotros éramos prácticamente rehenes, es decir, nos mandaban la facturación con el aumento del 40% y no podías decir nada porque si no te cortaban las prestaciones. Y muchos de nuestros afiliados necesitaban una atención superior a la que hoy se le puede brindar en la provincia del Chaco. Pero bueno, fueron muchos meses de diálogo y hoy te puedo adelantar que a través de ese diálogo hemos logrado acordar con todos ellos de que al normalizarse por de alguna forma este tema inflacionario, bueno, logramos de que las actualizaciones de los aranceles sean conforme a pauta inflacionaria, que no es poca cosa, porque de un 40%, un 25%, bajar a un 3,2% es una gestión importante para defender los intereses de los afiliados y defender las arcas del Estado. Pero bueno, esto es permanente, esto es, hay altas, bajas, hay una situación a nivel nacional, eso automáticamente se traslada en precio de medicamento, en precio de prótesis, en precio... Y bueno, por eso digo, nosotros fluctuamos en virtud de la macroeconomía también que se genera en el país. Nos llega un mensaje, Irene, a nuestra redacción aquí vía WhatsApp y nos preguntan si desde el INSEP están analizando actualizar los montos de los seguros de vida, pero en lo que se refiere a las indemnizaciones, porque según señalan, los seguros el seguro familiar sobre todo es muy irrisorio lo que se devuelve al afiliado después de aportar, si bien a lo mejor el aporte es poco, pero prácticamente claro, no le soluciona. Eso depende de los aportes. Claro, eso no le soluciona a veces claro, pero ese es un tema que ya no depende de la decisión política de quien esté al frente, sino eso depende de los aportes que se han hecho a lo largo de la vida de la persona que trabajó y aportó, y sí, las actualizaciones después se hacen, pero en virtud de las pautas inflacionarias, ¿no es cierto? Irene de Unrauf, muchísimas gracias por este contacto. Era necesario que la sociedad se entere de las acciones que lleva el INSEP para tratar de solucionar todas las deudas que dejaron las gestiones anteriores al INSEP, y que eso hace que el afiliado directamente pueda tener un mejor servicio para beneficio de la salud y también del bienestar familiar, ¿no? El afiliado tiene que saber que la premisa de esta gestión es ordenar el organismo, transparentar los números y actuar conforme a derecho. Si hay irregularidades, obviamente que esas irregularidades penales o administrativas, yo me presentaré donde corresponda para que se clarifique y se establezcan
precisamente esas responsabilidades conforme a derecho. Esto es lo que estamos haciendo y algunos, bueno, consideran de que es una persecución, no sé, dicen tantas cosas, pero esto es simplemente hacer lo que uno tiene que hacer, porque vuelvo a insistir, yo no administro mis recursos, estoy administrando los recursos de otros y lo tengo que hacer con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y con mucha transparencia. Ese es el desafío que tenemos para los próximos años. Muchísimas gracias, Irene, que tengas muy buena jornada. Hasta luego. Bueno, hasta luego.